Fórum, el valor del conocimiento. En Fórum Especiales, Reforma Tributaria 2014. Sobretasa del CREE llegaría a ser hasta del 9%. Para analizar este tema está con nosotros el doctor César Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido a Fórum. Gracias, Daniel, por invitarnos. Y aquí el tema es controversial. Nada más permanente que un tributo temporal en Colombia. Así es. Esta sobretasa corre el riesgo de que una vez creada se quede. Terminados los periodos, terminado el 2018, el gobierno de turno seguramente dirá en una nueva reforma tributaria, y ya que requerimos de los recursos, permanecerá la sobretasa del CREE en el 9%, caso en el cual podríamos llegar a tener un 18% de CREE, un 25% de impuesto sobre la renta, una tasa total del 43% sobre la renta, al mejor estilo de los países europeos que cuentan con todos los servicios de salud, de educación gratuitos y los cuales no tenemos nosotros. Y obviamente un desestímulo a la inversión. Hay que estar juiciosos en estos temas y vamos a ver qué dice el Congreso de la República sobre este aspecto. Precisamente sobre ese tema debemos preguntarnos, ¿por qué periodos habrá sobretasa del CREE y quiénes serán los sujetos pasivos? Nos indica el proyecto de ley lo siguiente, artículo 19. Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CREE. Créase por los periodos grabables 2015, 2016, 2017 y 2018 la sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CREE, a cargo de los contribuyentes señalados en el artículo 20 de la ley 1607 de 2012. Como vemos, está para 2015, 2017, 2017, 2018, el mismo periodo en el que termina, digamos, esta presidencia. Básicamente se está garantizando los ingresos. Esperemos que el próximo año nos hagan con una nueva reforma tributaria, porque pues no aguanta más los contribuyentes con sus cargas fiscales, impuesto a la riqueza, sobretasa de CREE, eliminación de ciertos beneficios tributarios. Definitivamente la carga es ya al límite de las posibilidades económicas y definitivamente los sujetos pasivos serían las personas jurídicas. Recordemos que las personas jurídicas pues tienen unas tablas también de impuesto a la riqueza que van disminuyendo de forma progresiva y que incluso para el 2018 no quedaron con impuesto a la riqueza. Es una especie de compensación entre el gasto por impuesto a la riqueza y el gasto por impuesto de renta a la equidad CREE. Compensación de cosas que no existían, ¿sí? Ni existía impuesto a la riqueza, ni existía esa sobretasa de impuesto de renta para la equidad CREE. Seguramente en los proyectos económicos de inversión, muchos de los inversionistas no tuvieron en cuenta esta posibilidad. Y entonces, ¿cuál será precisamente esa tarifa de la sobretasa para los diferentes periodos grabables? Establece el artículo 20. Tarifa de la sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CREE. La sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CREE será la resultante de aplicar la correspondiente tabla según cada periodo grabable, a la base determinada de conformidad con el artículo 22 y siguientes de la ley 1607 de 2012 o la que lo modifique o sustituya. Muy bien, veamos, Daniel, cada una de las tablas anuales del impuesto de renta para la equidad CREE en cuanto a su sobretasa, porque es progresivo en el incremento, como lo decía, tal vez en búsqueda de la compensación con el impuesto a la riqueza. Miremos. Veamos precisamente la tabla correspondiente al 2015, doctor Ochoa. La tabla correspondiente al 2015 nos habla de límite inferior, de límite superior, un límite inferior que sería de 0 a menos de 800 millones de pesos, con una tarifa marginal del 0, base gravable por el 0%. Miren ustedes que aquí es donde se asusta uno muchísimo, porque de una vez en este proyecto queda la posibilidad de que en el futuro simplemente se diga y se ampliará por 4 años más o por 50 años más o de por vida la sobretasa del impuesto de renta para la equidad CREE. Y nos dejan el primer rango de 0 a 800 millones, es decir, en algún momento están pensando en que los contribuyentes con utilidades menores de 800 millones de pesos, mejor, con rentas gravables para impuesto de renta de la equidad CREE, menos de 800 millones de pesos, sean contribuyentes, porque no sería sino poner allí una tarifa y quedamos. Miremos en donde estaría en este momento el valor de la sobretasa. La sobretasa estaría en el segundo límite,
Es decir, después de los 800 millones de pesos, es decir, mayores o iguales a 800 millones de pesos como base gravable del impuesto de renta para la equidad CREE, tendría para el 2015 una tarifa del 4%. Es decir, una persona jurídica pagaría por los primeros 800 millones de pesos el 9% de CREE. Y de ahí en adelante pagaría 9% de CREE, que es la tarifa general, más una sobretasa del 4% para el año 2015. Es decir, los primeros 800 millones de pesos no están gravados con sobretasa, pero de 800 millones de pesos de base gravable en adelante del impuesto de renta para la equidad CREE, sí tendríamos una base del 4%. Esto implicaría pues un gasto adicional para aquellas empresas que generen una renta gravable interesante. De todas maneras, no es muy alta el límite de la base, apenas 800 millones de pesos en renta. Veamos ahora, doctor Ochoa, la tabla correspondiente al año 2016. Veamos. Para el año 2016 tendríamos una tabla igual a la antecedente, con el mismo rango inferior con una tarifa cero. Todos aquellos que tengan utilidades mayores o iguales a los 800 millones, mejor rentas gravables para impuesto de renta para la equidad CREE superiores a 800 millones, tendrían una tarifa marginal del 6%. Así tendríamos entonces gravados la primera parte de las utilidades de la renta gravable para CREE de los 800 millones estarían gravados con el 9% de la tarifa general, y de allí en adelante estarían gravados con el 9% de la tarifa general, y en esos más de 800 millones de base gravable de utilidades de las compañías estarían pagando 9% de tarifa general y 6% de sobretasa del impuesto de renta para la equidad. Vamos ahora al año 2017. Para el año 2017 aumenta la tarifa marginal a un 7%, con la misma base de más de 800 millones de pesos. Aquí tendríamos que hacer la siguiente referencia, y es que 800 millones de pesos no se mantienen estancados en el tiempo. Es decir, por efecto del valor del dinero en el tiempo, los 800 millones de pesos harían que cada año que pase la sobretasa, los 800 millones de pesos cada vez son menos en valor de términos reales de la moneda. Aquí tendríamos entonces que una sociedad, los primeros 800 millones tendrían tarifa general del 9%, de los 800 millones de pesos de base gravable en adelante tendrían la tarifa general del 9% más un 7% de impuesto de renta para la equidad CREE, lo que nos haría una tarifa del 16% en CREE más un 25% en renta, sería una tarifa del 41% sobre las rentas, y ahí ya nos acercamos peligrosamente a una tasa efectiva de tributación insoportable para un país en vía de desarrollo con aspiraciones de mayor inversión. Doctor Ochoa, con la tabla del 2018 queda una pregunta. 9% de CREE más otro 9% de sobretasa. Sin duda, doctor Daniel. Tendríamos 9% de CREE como tarifa general para los primeros 800 millones de pesos, con la referencia que hice anteriormente, que ya son menos esos 800 millones de pesos en su valor real por la capacidad adquisitiva de esa moneda y lo que tiene que ver con la inflación, devaluación, etcétera, etcétera. Y peligrosamente aquí tenemos 9% de CREE más 9% de sobretasa de CREE, una tarifa del 18% que sumada a una tarifa del 25% nos da el 43% de impuesto de renta total sobre la suma que supere los 800 millones de pesos. Es una tasa de tributación efectivamente alta. Aquí el peligro es que terminados los años alguien diga simplemente qué pena, la tasa de la sobretasa del impuesto de renta para la equidad permanecerá por 8 años más, permanecerá o simplemente se quitará su carácter transitorio y estaremos frente a otro impuesto, mejor aún, a un aumento de tarifa de un impuesto que no es más que el impuesto sobre la renta. Eso sí, ya estaríamos hablando de un impuesto sobre la renta que tiene menos beneficios, menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, menos deducciones, y eso hace que la base sea muchísimo más amplia, así que la tributación finalmente incrementará notablemente para quienes tengan utilidades superiores a los 800 millones, mejor bases gravables de CREE superiores a los 800 millones, no necesariamente utilidades. Doctor Ochoa, ¿y el pago de esta sobretasa sería anticipado? Veamos qué nos dice el proyecto.
La sobretasa creada en este artículo está sujeta para los periodos graduales 2015, 2016, 2017 y 2018 a un anticipo del 100% del valor de la misma, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. El anticipo de la sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CREE deberá pagarse en 2 cuotas anuales en los plazos que fije el reglamento. Es lastimosa esta posición. Mire usted, doctor Daniel, primero aquí encontraron la fórmula para romper el principio de irretroactividad en materia tributaria. Mejor aún, aquello que dice que los impuestos solamente serán aplicables a partir del periodo siguiente. Es que esta sobretasa se causaría en el año 2015 y uno diría la declaración será en el año 2016 con su respectivo pago. Ahora lo que están diciendo es haga un anticipo del 100%, es decir, lo recaudarán de inmediato en el año 2015, pero además lo hará sobre el impuesto de renta para la equidad y la base obtenida en el año inmediatamente anterior. Lo que pudiera ser que usted anticipe el 100% de esa sobretasa y en el periodo no haya tenido utilidades, lo que hace que sus recursos se trasladen a la administración tributaria para después solicitarlo, porque usted como anticipo está pagando lo que no llegó nunca a deber. Vuelve y juega. Estamos sacando de las arcas del sector primario, del sector comercial, del sector financiero, de la inversión. Estamos sacando los dineros para trasladárselos a la administración tributaria sin que todavía se hayan causado efectivamente los tributos. Esto agravará más las condiciones de capital de las compañías, aumentará su crédito, seguramente sus gastos por intereses. Los anticipos del 100% sobre un tributo basado en un periodo anterior tiene más cara de confiscación que de un verdadero tributo. Así es, doctor Ochoa, y ahora refirámonos a la destinación de la sobretasa de CREE. ¿Tendría destinación específica la sobretasa? Nos dice el artículo 21. No destinación específica. La sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CREE no tiene destinación específica. Los recursos que se recauden por este tributo no estarán sometidos al régimen previsto en los artículos 24 y 28 de la Ley 1607 de 2012. No formarán parte del Fondo Especial sin personería Fondo CREE y harán unidad de caja con los demás ingresos corrientes de la Nación de acuerdo con las normas previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Aquí tenemos entonces, Daniel, un impuesto de renta para la equidad CREE que tiene en parte una destinación específica en cuanto a su tarifa general. Por eso decíamos en otros foros especiales que esto realmente no es o no tiene las características de un impuesto, sino de una contribución y casi parafiscal. Recordemos que el impuesto de renta para la equidad CREE se creó con el ánimo de eliminar los aportes de parafiscalidad de las empresas y así poder recaudar los recursos necesarios para esa contribución a la equidad y a mejorar a ciertas personas. Ahora, su sobretasa no tiene nada que ver con eso. Su sobretasa solamente está para cubrir déficit presupuestal y por eso va a las arcas de la nación. Tenemos entonces un tributo enredado en su concepción, con una naturaleza indeterminable e indeterminada, en el cual su sobretasa es un impuesto y su tasa es una especie de contribución. Mire usted qué dirán nuestros pensadores en derecho tributario sobre estos aspectos. ¿Y cuáles serán precisamente las normas aplicables a esta sobretasa? Observemos. Artículo 22. Reglas aplicables. La sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CREE y su anticipo, además de someterse a lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley, se someterá a las reglas previstas para el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, relacionadas con su determinación, declaración, pago y sistema de retención en la fuente. Aquí tenemos, doctor Daniel, una norma remisiva. ¿Sabe qué me preocupa la redacción de este artículo? Y a su sistema de retención en la fuente. Lo cual quiere decir que seguramente, además del anticipo del 100%, el gobierno nacional estará pensando en hacer una autorretención de la sobretasa.
caso en el cual recibiría el 100% anticipado con base en el impuesto de renta para la equidad CREE del periodo anterior. Y además una autorretención adicional de CREE. La caja de las compañías, señores congresistas, la caja de las compañías, señor ministro de Hacienda, el crecimiento económico. Mucho cuidado con matar a la gallina de los huevos de oro. Al doctor Ochoa le agradecemos por su importante intervención y a nuestros televidentes los invitamos a que consulten diariamente nuestra biblioteca para que se informen día a día de la reforma tributaria en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.